Conforme a 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, todavía en esta vida lidiamos con la carne, el mundo y el diablo. No hay ni una persona aquí que no tiene una batalla con esas tres cosas. A lo menos con la carne va a tener batalla todo el tiempo. Pero sean pecados de omisión, los pecados cosas que debimos haber hecho y no lo hicimos. El que sabe hacerlo bueno no lo hace, es pecado. Sean pecados de comisión, hicimos algo que no debimos haber hecho, cometimos un pecado al infringir la ley de Dios. Sean pecados de pensamiento. Esos son los pecados que nadie más sabe, pero Dios sí sabe. Pecados de actitud, pecados de quizá no decimos la cosa errónea, pero lo decimos con una hazaña, con un doble sentido, ¿verdad? El cristiano, cuando comete alguno de estos pecados, también necesita arrepentirse. No tiene que aceptar a Cristo otra vez, porque Cristo ya está en el corazón. Pero sí necesita entender que 1 Juan 1:9 no nomás es admitir que hemos hecho un mal. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero desgraciadamente hay muchos cristianos que no entienden lo que es la confesión de pecados. Literalmente la confesión de pecados, y vamos a verlo más con 2 de Crónicas 7:14, es el arrepentimiento del cristiano, el arrepentimiento genuino del cristiano. Pero queremos primero ver el arrepentimiento falso del cristiano. Quiero que vayan ahí al libro de Jonás, y la primera parte del mensaje va a estar en Jonás. Jonás no le hizo caso y cantamos ese coro de niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y hasta le inventé otros 2 estrofas, no los voy a contar ahora, ¿verdad? No es mi propósito. Realmente el libro que más me llama la atención de los profetas menores es el libro de Jonás. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Es que todavía no llego porque no dije eso, porque ya estamos aquí. Jonás. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 Dios le dice a Jonás: ve a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, y Jonás dice: no voy a predicar, y huye de la presencia de Jehová. ¿Qué cosas tratar de huir de Dios, verdad? Y él sale en dirección opuesta, y al final de la travesía se mete a un bote, paga su cuenta, están en alta mar, y empieza una tormenta. Los marineros no sabían qué hacer, y él bien dormido ahí abajo. Él tenía paz. No más porque tienes paz no quiere decir que estás haciendo lo correcto. ¿Sabes cómo saber que estás haciendo lo correcto? Si la Biblia lo ampara. Y si la palabra de Dios ampara algo, tú estás haciendo lo correcto. Y si lo condena, tú estás haciendo lo incorrecto. Punto y aparte. Amén. Y Jonás, bien dormido, lo vienen y lo despiertan en medio de una tormenta, y no era un buque de hoy en día. Si usted ha visto una réplica de la Niña, la Pinta y la Santa María, te asustas que esas gentes cruzaron el mar desde España para acá. Bueno, ese tipo de barco era. Y se andaban hundiendo. Y lo despiertan. Él dice: es mi culpa, tírame al mar y todo se arregla. Y él pensaba: de todos modos, aunque me ahogue, no voy a Nínive. Y lo tiran al mar, y el mar se aquieta. Pero Dios preparó un gran pez. El tema del libro de Jonás es Dios prepara muchas cosas. Y primero prepara un gran pez. Bueno, primero preparó la tempestad, después preparó el gran pez. Y 3 noches y 3 días en ese pez,
noches y Jonás todavía no ora. Y después de 3 noches y 3 días él empieza a orar. Y él ora. Noten lo que dice en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hey, tú sigue la vanidad ilusoria de pensar que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer y tú abandonas la misericordia de Dios. Noten lo que dice en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y van a ver después que él nunca ofrece a Dios ni un sacrificio. Y en el versículo 9 sigue diciendo: pagaré lo que prometí. Y en el versículo 10, de repente el pez grande tuvo un problema de estómago y lo vomita. Ahora, el arrepentimiento falso dice que reconoce sus errores, pero no cambia. El arrepentimiento falso hace promesas como Jonás hizo, pero no las cumple. El arrepentimiento falso, noten en el versículo 9, dice: la salvación es de Jehová. Él admite que si él va a salir de esta es porque Dios lo va a salvar. Y Dios lo salva. En el versículo 10, el pez vomitó a Jonás en tierra. Quiero decirte que nomás porque sales de un embrollo, no quiere decir que todo está bien con Dios. El arrepentimiento falso obedece a Dios, pero no con todo el corazón. ¿Saben? Algunos pensamos que en el Nuevo Testamento es cuando empieza a decirse: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero realmente no, empieza en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5. En la ley de Dios, Dios les mandó: si tú vas a servirme, sírvame de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jonás sabía que debía de hacerlo así. Pero cuando él sale a predicar a Nínive, él no está de todo corazón, o al menos no tiene el corazón de Dios cuando predica a Nínive. Imagínense cuando él predica ahí en el capítulo 3, el versículo 4, chequen ahí. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense Jonás, nacionalista que era, que no quería que Nínive se arrepintiera. No quería estar ahí predicando, pero a fuerza está. ¿Tú crees que le salían las lágrimas cuando él decía: Nínive va a ser destruida? Yo no creo, yo creo que hasta casi sonreía. De aquí a 40 días van a ser mataliles. Es que Jonás obedeció, pero no de todo corazón. Obedeció, pero no con todas sus fuerzas, no con toda su alma. Predicó, pero sin amor. Yo creo que predicó y sin invitación. Pero ¿saben qué? Dios todavía honra su palabra. Amén. Y Nínive se arrepiente. Ahora, Jonás tenía un arrepentimiento falso porque se enoja por la misericordia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 4. ¿Y sabe por qué se enojó Jonás? Otra vez, él era nacionalista. Él sabía las profecías de Isaías capítulos 8, 7, 8, 9, 10, en Jeremías capítulo 50, que Israel iba a ser llevada cautiva a Asiria, el reino del norte. Él sabía eso. Era contemporáneo con Isaías. Pero él no quería que Asiria fuera salva. ¿Sabe por qué? Porque si Asiria es salva, Nínive es salva, la capital de Asiria, entonces tendrá la oportunidad Nínive de ir y tomar cautivo a Israel. Pero si Nínive, la capital de Asiria, es destruida, pues se truncan las profecías de Dios. ¿Cuántas veces queremos nosotros probar o no probar
Dios es cierto. Yo quiero decirte una cosa, cuidado con jugar con la palabra de Dios. Y Jonás jugó con esa palabra. Ahora noten en el capítulo 4, ahora vamos a comprobar que todo esto era falso, pero Dios lo usó de todos modos. Y mira lo que dice: y oró a Jehová y dijo, 4:2, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y esa palabra arrepientes del mal quiere decir tú cambias el destino malo de aquel que se arrepiente. Y Nínive se había arrepentido y él sabía que Nínive iba a ser salvo, y él está enojado por eso. Y Dios tiene que enseñarle a Jonás una lección. Note en el capítulo 4, el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Se acuerdan? Toda la predicación de él era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y Nínive se arrepiente. Pero él, ahora vamos a ver si Dios cumple su palabra. Y se hace una enramadita para cubrirse. Hay una colina. Ahora sí, Dios, ya son 39 días y medio. A ver, échale ganas. O 38 días. Échale ganas, Dios. Yo quiero ver a Nínive como Sodoma y Gomorra. Destruyela. Ahí anda esperando a ver si Dios cumple su palabra. Entonces viene el sol, se calienta Jonás, y en una noche Dios prepara, ahí está preparando otra vez, prepara una calabacera que en el espacio de una noche crece sobre esa enramada, y al siguiente día le da sombra, pero una sombra buena, porque no nomás son los palitos esos que él puso, es toda una sombra. Wow. Y mira lo que dice el versículo 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. En otras palabras, el sol le andaba calando, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito es la calabacera! Pero échate a Nínive. ¡Qué cosas! Tan regocijante de la calabacera, pero queriendo venganza sobre el enemigo. Y Jonás se alegra. Pero luego Dios preparó un gusano gigante. Noten el versículo 7. Pero al venir el alba, el amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¡Wow! Al amanecer, un gusano, no muchos gusanos, uno. Ha de haber sido buen gusano. Y se chupó toda la calabacera y quedó seca, ya no le daba la sombra. Y después Dios prepara otra cosa. Noten el versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué cosas ha llegado Jonás a un punto en su vida? Pero todo porque realmente no obedeció a Dios de todo corazón. Tú puedes obedecer a Dios a medias y Dios te usará, pero tú no sacarás bendición de él. Jonás no sacó ninguna bendición de él. Y después noten el versículo 10. Y dijo Jehová, Dios está preparando todo eso para enseñarle a Jonás una lección. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, pero en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y noten el 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales.
diciéndole a Jonás: Jonás, cuando tú me dijiste que me ibas a servir, cuando yo te llamé, tú me dijiste que me ibas a servir de todo corazón. No lo has hecho. Y tú has tenido más lástima por una mugre vegetal que por personas. Y saben que algunos de nosotros tenemos más compasión por un perrito. Y nos enseñan un perrito y yo llorando. Nos enseñan personas muriéndose en una guerra y otra guerra, otro bombazo. Y ni nos dan asco. Hermanos, Jonás es un cuadro de un cristiano que cuando le apretó el zapato, dijo: Dios, te prometo, nomás sácame de esta. ¿Y cuántos hemos dicho eso? Dios nos saca de una y se nos olvida lo que le prometimos. Ahora, vayan conmigo a Proverbios 28, 13. Proverbios antes de Jonás y antes, yendo hacia atrás, ¿verdad? En reversa, vas a pasar Isaías y Cantares y Eclesiastés y Proverbios. Si llegaste a Salmos, ¿qué pasaste? Proverbios 28, el versículo es el 13. Quiero que notemos una cosa. El que encubre, bueno, voy a dejar que todos lleguen porque me da gusto que están buscando. Es lo que Dios está diciéndole a Jonás: Jonás, tú tienes misericordia por ti mismo, por cómo te cala el zapato, por lo tuyo, por cómo tú sufres, pero no tienes misericordia por las almas perdidas. Y qué terrible es cuando llegamos a ese punto que no nos importa las almas perdidas. Ahora noten lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, arrepentimiento genuino es no solamente confesar. Algunas veces pensamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero la palabra confesar ahí incluye el confesar y apartarnos. Eso es arrepentimiento genuino. No nomás admitir. Un pastor una vez me dijo a mí: hermano, Dios nomás quiere que admitas, es todo. Ni te tienes que sentir mal, nomás admite. No, eso no es lo que Dios quiere. Ahora, noten lo que es el arrepentimiento genuino hacia el Padre Celestial. Ahora sí vayamos a 2 de Crónicas, donde íbamos a ir. Ahora sí váyanse en reversa más. 2 de Crónicas, si llegaron a 2 de Reyes o 1 de Crónicas, ya se pasaron. 2 de Crónicas, capítulo 7, después de Job, Nehemías, Esdras. 2 de Crónicas, capítulo 7. Estamos yendo en reversa, no vayan a pensar que estoy dando en el orden correcto, ¿verdad? 2 de Crónicas 7:14. Y Dios nos da lo que es el arrepentimiento genuino del cristiano. Y no solamente nos da el arrepentimiento genuino del cristiano, escuchen, nos da la forma en que un cristiano que ha pecado y se ha arrepentido puede llegar a ser restaurado. Entonces, noten ahí en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo. Primer paso de arrepentimiento genuino es humillarnos. Humillar. El arrepentimiento genuino no se defiende, se expone. Cuando tú ves a una persona diciendo: sí, yo le pegué a mi hermanito, pero él realmente se anda defendiendo. El arrepentimiento genuino no se defiende, se expone. Yo soy.
Es como el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, cuando él decía: me levantaré e iré a mi padre y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que tenía que humillarse delante de su padre. Primer paso del arrepentimiento genuino es un corazón contrito, un corazón humilde. Mantengan el dedo ahí en 2 de Crónicas, vayan a Salmo capítulo 51. Salmo 51, el versículo es el 17. Salmo 51, 17. Les dije hace rato que Jonás nunca le ofreció sacrificios a Dios. Jonás no le ofreció el sacrificio que dice aquí que debemos ofrecer. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son los becerros y los carneros. No, son el espíritu quebrantado. Cuando una persona se arrepiente, tiene un espíritu quebrantado. No anda orgulloso, no anda jactando, anda diciendo: yo soy el culpable. Pueden ver al hijo pródigo llorando ante su padre, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora note la segunda parte. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Oh hermanos, cuando tú y yo nos arrepentimos ante Dios, Él sabe cómo está nuestro corazón. Y nuestro corazón debe estar contrito, humillado, pidiéndole a Él perdón. El arrepentimiento genuino es, en segundo lugar, reconocer que llevamos el nombre de Dios. Esto es algo que no me había fijado antes. Mira lo que dice 2 de Crónicas, vuelvan ahí a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, no está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes, sobre el cual mi nombre es invocado. No dice de quienes ellos invocan mi nombre. Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sabías tú, hermano, hermana, que nosotros llevamos el santo nombre de Dios? Wow. Y cuando pecamos, sea un pecado pequeño o grande, cuando pecamos, sea un pecado de omisión o comisión, sea un pecado de pensamiento o de actitud, cuando tú y yo pecamos, estamos afrentando el nombre santo de Dios. Y yo quiero decirte que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y cuando tú y yo pecamos, tú y yo literalmente estamos en contra de ese nombre santo que Él nos ha dado. ¿Se acuerdan de los cristianos en Antioquía? Los discípulos ahí en ese lugar por primera vez fueron llamados pequeños cristianos. Imagínate, cuando los 12 apóstoles estaban con Jesús, no eran llamados pequeños cristos. Pero cuando el evangelio al fin llega a Antioquía, por primera vez los cristianos son llamados, los discípulos son llamados cristianos. Aquellos que seguían a Jesús empezaban a actuar como Jesús, porque llevaban su nombre. El arrepentimiento genuino es reconocer que nuestro pecado con humildad y reconocer que nuestro pecado ha manchado el santo nombre de Dios. ¿Saben lo que? Aquí me está matando, estoy tratando de matar a una mosca y me está matando a mí esa mosca. ¿Saben qué, hermanos? Creo que algunos de nosotros somos más, procuramos más el buen nombre de nuestra familia que el buen nombre de Dios. Oh, que tú y yo entendamos, cuando pecamos en contra de la santidad de Dios. Padres de familia, les voy a dar algo extra aquí. Por favor, no fuercen a sus hijos a pedirle perdón a sus hijos.
Pero hermano, así les enseñamos a pedir perdón. Pero si no están pidiendo perdón de corazón, les estás enseñando a ser un hipócrita. Tráigase esa. Y yo he hecho eso. Yo creo que todo padre en buena intención le dice: a ver, Juanito, dile a Pedro que lo sientes porque le pegaste con esa piedra. Dile. Lo siento. ¿Qué le enseñaste a hacer? A pedir perdón sin contrición de corazón, a pedir perdón cuando realmente no querías pedir perdón, a ser un hipócrita. Deberías de pedir perdón, es bueno decir eso, pero forzarlos. Tú estás enseñándoles a ser hipócritas. Qué silencio se puso ahora. Un arrepentimiento genuino es la que invoca el nombre de Dios y ora. Ahí es donde confiesa su pecado, pide perdón a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, eso es cuando pedimos perdón. Hemos tenido una compunción de corazón, hemos tenido humildad, hemos entendido que hemos blasfemado el nombre de Dios con nuestro pecado y ahora estamos listos para pedir perdón a Dios. Nuestra oración debe ser como la del salmista. Vuelvan otra vez, mantengan un dedo ahí en el Salmo 51:4. Salmo 51:4. Estos son los pasos de un arrepentimiento genuino. Salmo 51:4. ¿Estamos ahí? Amén. Mira lo que dice el 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, la primera cosa que tú y yo debemos entender, que al fin, cuando llegamos con un corazón humilde, sabiendo que hemos manchado el nombre santo de Dios con nuestro pecado, cuando le pedimos perdón, hay que pedirle perdón primero a Dios. Dios es el primero quien tú y yo hemos transgredido. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido tu nombre santo, justo en tu palabra es verdad, y tenido por puro en tu juicio. El arrepentimiento es pedirle perdón a Dios. Ahora, en segundo lugar, es pedirle perdón al hombre, y ahorita vamos a ver eso. Pero hermanos, noten ahí en nuestro texto otra vez en 2 Crónicas 7:14. El arrepentimiento genuino es cambiar. Mira lo que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. ¿Has buscado el rostro de Dios al pedirle perdón? Eso es correcto. Pero arrepentimiento indica cambio. No, el convertirnos de nuestros malos caminos no solo es pedir perdón, pero literalmente significa darle reversa y empezar a ir en sentido contrario a lo que hemos estado haciendo con nuestro pecado. En el arrepentimiento genuino, el hijo pródigo es lo que exactamente hace. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y busca el perdón del Padre. El convertirnos de nuestros malos caminos no solamente es cambiar, pero también es el pedir perdón
al hombre si hemos pecado en contra de un hombre o una mujer. Dice el hombre, el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya sabemos la historia. La historia nos dice que él aún estaba lejos, lo vio el Padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, si fuera uno de nosotros, diríamos: oh, ya no tengo que decir, Padre, perdóname, ya me perdonó. Porque el Padre estaba abrazándolo, besándolo. ¡Qué bueno que estás otra vez aquí! Pero él interrumpió el abrazo y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahora el Padre lo interrumpe a él, porque él tenía otra frase memorizada también. En todo el camino memorizó estas dos frases: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus labradores. Pero el Padre no lo dejó decir más, porque el Padre empezó a hacer el trabajo de restauración. Quiero decirles lo que es la restauración. Recuerden que el arrepentimiento genuino es humillarse, saber que el nombre de Dios ha sido manchado, es orar y pedir perdón, es cambiar, implica una trayectoria, es cambiar e implica pedir disculpas al ofendido. Pero ¿qué es la restauración? ¿Sabías tú que aquí en este mismo texto viene la restauración? Y vamos a ir otra vez con el hijo pródigo, y ahí es donde sí quiero que vayan a Lucas conmigo después, pero noten ahí en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí está la restauración. Entonces oiré yo desde los cielos. Lo acabamos de leer en el Salmo 51:17. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, cuando tú y yo llegamos ante Dios y realmente queremos esa comunión con Dios otra vez, Él oye desde los cielos. Ahora, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad del Señor, no me oirá, dice la Biblia. Él sabe si tú y yo somos genuinos o no. Arrepiéntate genuinamente con Él, y Él oirá. Él sí perdona. Gloria a Dios por Amén. Segundo, Él oye y perdona. Noten ahí, Él oirá desde los cielos y perdonaré sus pecados. Salmo 32:1 dice: bienaventurado el varón aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios con ese corazón contrito, sabiendo que hemos manchado su nombre, buscándolo a Él, buscando su perdón, arrepentido delante de Él, Él oye, Él perdona. Gloria a Dios por eso. Él sí perdona. Pero noten la última parte de 2 de Crónicas 7:14. Noten lo que dice: oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué? Sanaré su tierra. Ahora, recuerden que estamos hablando de un pueblo mayormente agricultor en aquellos días. Dios tenía un plan de rejuvenecer la tierra. Vamos a suponer, si tú tenías 7 parcelas para plantar, Dios decía: deja una parcela, planta esta, planta todos, pero al siguiente año deja por 7 años no lo plantes, para que se rejuvenezca. Hice algo de indagación y dice que conforme a los agricultores, un proceso de bioregeneración puede tomar entre 1 y 3 años
con buenos resultados y 4 a 5 años con resultados profundos. ¿Sabe por qué muchas veces la tierra no produce? Porque cada año estamos sembrando la misma cosa. Cacahuate, y cacahuate, y cacahuate, y cacahuate. Hay que cambiar de eso. Mi abuelito era agricultor y él tenía una parcela de cacahuate y otra de algodón. Y después cambiaba. ¿Por qué? Porque sabía que la tierra tenía que rejuvenecerse. El problema de hoy es que usan tanto químico tratando de rejuvenecerlo y no lo hacen de la forma que Dios dice. Pero hermanos, toma tiempo para sanar la tierra, eso es lo que quiero decir. Estamos hablando de la tierra que se restaura. Y si nosotros somos esa tierra, si una persona deja un pecado, no significa que su tierra ha sido sanada. Vamos a suponer que el adúltero decide ya no voy a tener otra mujer. No quiere decir que su tierra ha sanado. Tú dejas de mentir, no quiere decir que has sanado de mentir. Deja darles el ejemplo. Yo antes fumaba, no como ministro. Y yo fumé por 4 años y llegué a fumar una cajetilla diaria en un tiempo. Estaba tan queriendo el cigarro tanto. Vivíamos nosotros en la calle Monterrey. Esa calle Monterrey ahí en la colonia Libertad bajaba al Club de Leones. Y cada viernes, sábado y domingo yo iba por ahí, porque yo sabía que iba a haber muchos baches de cigarro. Y así de tan quería yo tanto el cigarro que yo iba primero. Estaba recogiendo los baches y después, aquí hay una cajetilla vacía y ahí metía todos los baches. De puro milagro yo no tengo una enfermedad terrible de eso. Estar fumando después de quién sabe me hace enfermar. Pero así el cigarro me tenía. Y yo dejé en una noche, en un campamento de jóvenes, yo dediqué mi vida al Señor. Cuando dediqué mi vida al Señor, le dije: Señor, tú sabes mi mal amigo. Lo dejo ya. Y lo dejé en esa noche. ¿Sabías tú que nunca he fumado un cigarrillo desde entonces? Pero por años, y estoy diciendo años, todavía me quedaba el sabor del cigarro. Pasaba por Cigarrera La Moderna y bajaba las ventanas para oler el cigarro, el tabaco curtido ahí. Cuando alguien pasa por la calle, aún en nuestra casa ahorita, tenemos todo cerrado y aire acondicionado, alguien pasa por la calle y digo, alguien anda fumando ahí enfrente. ¿Cómo sabes tú? No, esta nariz. Y hay algunos que han pensado, el hermano Daniel no sabe que fumo yo, sí. Tengo una nariz buena para eso. Pero ¿saben qué? No se me quitó el sabor, el querer el cigarro por unos 20, 30 años después. Ahora ya no tengo ningún gusto para él. Pero antes, el cuerpo quería. El cuerpo quería. No había sanado todavía. ¿Entendemos? Hermanos, cuando Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Quiere decir que cuando una persona comete un pecado y lo sorprende, porque casi nunca queremos admitir algún pecado quisquilloso,
Dios dice, los espirituales deben restaurarlo. Pero ¿saben cómo se restaura una persona? Se restaura con consejería, con vigilancia y que la persona rinda cuentas todo el tiempo. Esa es la forma en que se restaura. No he conocido a muchos que quieren ese procedimiento. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Pero quieres sanar tu tierra, rinda cuentas. Cuando yo le dije a mi papá, papá, voy a dejar de fumar, uno se sorprendió y casi se muere, porque no sabía que yo fumaba. Uno puede esconderlo, pero él me dijo, seguro, hijo. Yo no soy de partidario de que si tú dejas el cigarro, que tengas 3 cigarros aquí para que te tientan. No, Señor, tíralos, destruyanlos. Amén. Y yo hasta este día, si estoy caminando en la calle, si tú me ves caminando en la calle y yo veo un cigarro, es algo automático. Lo destruyo. Hasta que quede nada. Porque yo le prometí a Dios, cada vez que un cigarro toque mi mano, cada vez que yo vea un cigarro, cada vez que un cigarro es mío, será un cigarro destruido. Y yo rendí cuentas a mi papá. ¿Cómo vas con el cigarro? Hasta ahorita bien. ¿No has tocado cigarro? Sí, pero para destruir. Amén. ¿Cómo vas con el cigarro? Uno dice, ¿no te enojaste? ¿No te agobió eso? No, me dio gusto que alguien tuviera algo de ánimo para preguntarme cómo voy con ese pecado. Amén. ¿Hay un ejemplo de restauración en la Biblia? Sí. Vamos ahí al hijo pródigo. Vamos a Lucas 15 y con esto terminamos. Lucas 15, 20 al 29. Hermanos, lo que quiere decir es que muchas veces creemos que confesión de pecado es Dios, perdóname por mentir, por pegarle a mi hermano, por robarle a mi esposa, por robarle a mi esposa. No. Si no estás convencido que lo hiciste contra Dios, primero, no es confesión de pecado. Si no te has humillado ante Dios, no es confesión de pecado. Si no estás pensando en ir con la persona y decirle, y aquí está el dinero que te voy a cambiar. Primero voy a admitir y voy a cambiar. Aquí está el dinero. No has cambiado. Ahora, noten lo que dice Lucas, capítulo 15. El versículo es el 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. El vestido era honra. Hermanos, no es una deshonra cuando admitimos un mal, es una honra porque queremos cambiar. Después dice, sacad el mejor vestido y vestidlo y poned un anillo en su mano. Anillo era de pertenencia. Si llevabas el anillo con el emblema familiar, es que tú perteneces a esa familia. Oh, hermanos, la restauración de Dios es, hey, pecaste, la regaste, pero todavía eres mi hijo. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Y después dice, y calzado en sus pies. Una persona restaurada, Dios quiere que trabaje. En aquellos días entraban en un hogar y quitaban sus calzados y los siervos les lavaban los pies. Y andaban descalzos en un piso limpio. Pero te ponías las sandalias para salir a trabajar. ¿Qué está diciéndole el padre? Hey, te estoy honrando porque has dejado el pecado. Te estoy recordando que eres mi hijo
y te estoy poniendo a trabajar. Una persona restaurada debe trabajar. Y después traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Eso es comunión. Siéntate conmigo y platica. Vamos a tener comunión. La única cosa que Dios no restaura es lo que ya hemos perdido. Dios no puede restaurar lo que se ha perdido. Voy a darles el ejemplo. El padre no restauró herencia al hijo pródigo. Ya le había dado. Lo había malgastado. Ya no había más para. Dios no va a restaurar los años que perdiste por andar en el pecado. No lo restaura. Cada año tiene que checar mi pulmón derecho porque yo tengo varios quistes en el pulmón por causa de ese tiempo de vida. Cada año Dios me recuerda: hijo, por mi misericordia estás aquí. Pero un día, tarde que temprano, me van a decir: ¿sabe qué? Uno de esos quistes está creciendo. Uno de esos quistes está vivo. Uno de esos quistes es cáncer. Y yo de veras creo que eso va a pasar. Dios no restaura la salud que perdiste. La restaura. Cuando tú y yo malgastamos lo que Él nos ha dado, Él puede restaurarnos a nosotros y nos pone a trabajar otra vez, y gloria a Dios por eso. Pero no pienses que vas a ser igual. Sansón pensó eso. No era cierto. Jugueteó con el pecado y al rato me levantaré como en las otras ocasiones y haré trizas a todas esas cuerdas y daré matalilla a esos filisteos. Pero la Biblia nos dice que Él no pudo, porque el Señor se había regalado. Amén. Dios sí quiere restaurarnos, hermanos. Tenemos que hacerlas de arrepentimiento. Cuando por pecado perdemos nuestras posesiones y recompensas, son madera, hena y hojarasca. Ya entiendo un poquito más eso. Pero cuando por consistencia y fidelidad sirvo al Señor, y es oro y plata y piedras preciosas, vale la pena servir al Señor. Por eso uno de mis textos favoritos, hermanos, es Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo creo que hay muchos cristianos que necesitan restauración. Creo que hay muchos cristianos que no entienden lo que es realmente 1 Juan 1:9. Agárrese de 2 Crónicas 7:14. Memoricen. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Quizás estoy hablando a alguien que ya empezó ese proceso. Dios está sanando tu tierra. Ten paciencia con él. Recuerde que la tierra, la agricultura no se sana rápido. Vivimos en un día en que queremos cambios rápidos y queremos cosas rápidas. Deja que Dios sane tu tierra, pero sé responsable. Haz que alguien te esté checando. Haz que alguien te pregunte y tenga esa libertad, y que no te enojes porque tiene esa libertad, y que tú rindas cuentas, que es lo mejor para ti.
Lo peor para ti es que todo el mundo piense tu tierra está sana y está enferma. Con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, nadie hablando, nadie mirando. Quizás Dios ha tocado tu corazón. En una predicación así es fácil pensar, yo conozco a fulano que necesita arrepentirse. Pero como dice el himno antiguo, no es mi hermano ni mi hermana el que necesita orar, soy yo, Señor. Yo soy el que necesita. Yo sé que me he tardado un poquito, pero creo que era necesario predicar este mensaje entero porque el arrepentimiento falso no te va a ayudar. El arrepentimiento genuino te va a ayudar. Y después del arrepentimiento genuino viene la sanación. Inmediatamente hay honra cuando tú y yo decimos, la regué, perdóname. Me voy a convertir de mis malos caminos. Hay la aseguranza de que somos hijos. La razón que muchos cristianos dudan de sus salvaciones es porque hay algo en su vida que no han confesado al